Vamos a empezar con las generalidades del complejo de histocompatibilidad. Como ya lo habíamos visto en clase teórica, para que la respuesta adaptativa pueda mostrar todas sus características, como lo son la especificidad, memoria, diversidad, entre otros, los antígenos deben ser procesados y presentados a los linfocitos T, CD4 y CD8. En este proceso también sabemos que intervienen diferentes células, como lo son las células presentadoras de antígenos, los linfocitos T, propiamente los antígenos, y una molécula muy importante que es la molécula MHC de histocompatibilidad. Por otro lado, para el reconocimiento de antígenos, sabemos también que los anticuerpos y los linfocitos pueden reconocer antígenos de forma directa, es decir, tenemos el linfocito B que reconoce el antígeno sin necesidad de alguna otra célula, y los linfocitos T solo reconocen fragmentos del antígeno que estos están posicionados sobre la superficie de otras células, es decir, las células presentadoras de antígenos. Existen dos clases principales de moléculas de MHC. Las MHC de clase 1 son presentadas por todas las células nucleadas del cuerpo. Su fuente de antígeno principalmente son antígenos que se originan de forma intracelular, como lo son las proteínas virales. Estas son presentadas a las células o linfocitos T CD8, los cuales se encargan de reconocer y matar a las células que expresan estos antígenos. Por otro lado, las MHC de clase 2 son presentadas por células presentadoras de antígenos, que incluyen las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Estos antígenos provienen de espacios extracelulares, como hongos y bacterias. Estos son presentados a linfocitos T CD4, que quedan activados y proceden a estimular la inmunidad dirigida principalmente a destruir invasores extracelulares. Bueno, vamos a empezar a explicar el siguiente tema, que es la estructura del complejo de histocompatibilidad, donde vamos a ver la estructura de la clase 1 y de la clase 2 de este complejo. Va a componerse la clase 1 de cadenas que son de dos tipos. La cadena alfa, que es de 45 kilodatos, que es la cadena pesada y se organiza hacia tres dominios externos, que es el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. Que de este sigue el segmento transmembrana y después la cola citoplasmática. Y la molécula beta 2 de microglobulina, que es una cadena ligera de 12 kilodatos y sin dominio transmembrana y sin unida covalentemente a la cadena alfa. Los dominios interactúan para formar un surco o hendidura. En el MHC clase 2 se encuentra la cadena alfa de 33 kilodatos con dominios externos, un segmento transmembrana y un dominio citoplasmático, y hay alfa 1 y alfa 2. En la cadena beta es de 28 kilodatos e igual con dominio externo, segmento transmembrana y una cola citoplasmática. Y los dominios, que es alfa 1 y beta 2, el beta 1 forman el surco de unión a péptido para antígeno procesando, que será presentado a los linfocitos T CD4. Vamos a continuar con el tema siguiente, que es la organización y herencia del complejo de histocompatibilidad. Vamos a ver las características. Las características funcionales es que estas moléculas del complejo de histocompatibilidad son una agrupación de genes que están dispuestos dentro de un tramo continuo largo de ADN en el cromosoma 6, que se encuentra en el brazo corto. ¿Cuáles fragmentos de antígeno extraño serán vistos por las células T del huésped? Deben ser capaces de unirse a una amplia variedad de antígenos, y a esta propiedad se le llama promiscuidad, ya que deben hacerlo con afinidad y fuerte, relativamente.
Después, las propiedades genéticas del complejo de histocompatibilidad. Tiene genes polimórficos, esto quiere decir que dentro de la población existen muchas formas alternativas de cada gen, o sea, son alelos. Van a tener una herencia en haplotipos y estos grupos de alelos del MHC1, 2 y 3 no van a estar separados, sino van a estar enlazados y cada quien va a heredar uno del padre y otro de la madre. Después sigue la expresión codominante. Esto quiere decir que los productos de genes tanto maternos como paternos son expresados al mismo tiempo y en las mismas células. O sea, no va a predominar uno más que otro, no. Son expresados iguales, o sea, al mismo tiempo. Hola, voy a hablar yo sobre las funciones del complejo mayor de la histocompatibilidad de MHC de la clase 1. Algunas de las funciones son la presentación de antígenos intercelulares, que el MHC de la clase 1 presenta fragmentos peptídicos derivados de proteínas intracelulares. Algunos ejemplos que tenemos son los virus o las células de proteínas anormales producidas por células cancerosas en la superficie de las células nucleadas. También tenemos el reconocimiento por los linfocitos T, que son citotóxicos. Estos linfocitos reconocen peptídicos presentados por el MHC de la clase 1. Tenemos que si el peptídico es identificado como extraño, más bien anómalo, en el CTL, puede inducir a la muerte de la célula presentadora a través de los mecanismos como la liberación de las perofinas o las granzimas. También tenemos las funciones de estas dentro del sistema inmunitario, que una de ellas es la defensa contra infecciones virales y el cáncer. Esto quiere decir que cuando al presentarse peptídicos derivados de proteínas endógenas en el MHC de la clase 1, permite a los linfocitos T citotóxicos monitorearlos o más bien eliminarlos cuando las células están infectadas por los virus o por las células que son transformadas, que pueden convertirse en linfocitos. También tenemos las funciones dentro del sistema inmunitario, que es la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Esto quiere decir que los linfocitos T colaboradores activos por el MHC de la clase 2 pueden liberar citocinas que ayudan a activar y proliferar más bien a otros linfocitos T y B, mejorando así la respuesta inmunitaria contra todos los patógenos que son extracelulares. También tenemos la estimulación de células B, que son para la producción de anticuerpos, que los linfocitos T interactúan con los linfocitos B, promoviendo una gran diferenciación en células plasmáticas que producen anticuerpos específicos. Otro tema que tenemos es los cambios en la expresión del MHC de la clase 1, que es el incremento en la expresión, que son los interferones. Esto quiere decir que cuando esos interferones son producidos en respuestas a infecciosas virales, que son otras amenazas. También tenemos el estrés celular, disminución en la expresión y las células tumorales. Las células tumorales son cancerosas y pueden reducir la expresión del MHC de la clase 1 como un mecanismo de toda la evasión inmunitaria. Tenemos también la activación inmunitaria, los virus y los patógenos, las implicaciones en los cambios de la expresión del MHC, que son un aumento en la expresión del MHC que puede mejorar la capacidad del sistema inmunitario para detectar o eliminar ciertos patógenos o células anómalas.